Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre la diferencia entre una carta y un menú. Bien, empecemos. El menú. El menú nace lo que es en el siglo XVIII, exactamente en Francia, en Borbones. Aunque dijimos que esto no es totalmente verídico por el hecho de que también hay una versión en la que nace en China, en la dinastía Song en el siglo XII. Bueno, pero nos quedamos con Francia en el siglo XVIII, ¿no? Esto nace a partir de posadas. Estas posadas eran lugares para los viajeros donde consumían alimentos, se quedaban a dormir, un alojamiento. Bueno, era donde un lugar de descanso. Eran llamadas posadas. Bien, el menú tiene relación con esto porque en estas casas ponían, no sé, eh, la posada de oro, o ponían nombres, ¿no? A sus posadas, o incluso simplemente sacaban un cartel con pizarra, una pizarra y bueno, hacían el platillo que tenían para servirse y bueno, la gente que quería pasaba y la que no, pues no. Y bueno, también hablando, esto no era como decir una pensión o un restaurante que hoy mismo conocemos, ¿no? Sino es que estos tenían mesas, comedores rústicos, así en sí, de la casa misma, ¿no? De la familia misma. Entonces, bueno, el menú entonces tiene un poco ahí de sobre los títulos que que daban a la comida en las posadas. Y bueno, empieza de ahí, ¿no? Aunque también decíamos que en el siglo XV ya tenían las escrituras en Europa, pero esto solo era para los cocineros, es decir, tú eras cocinero, tenías que preparar algo y bueno, tu chef te daba una lista en la cual tú tenías ya todo anotado, todos los ingredientes, la preparación, bueno, y eso eran las escrituras. Pero no era para el cliente, sino solo era para el cocinero o ayudante de cocina, ¿no? Bien, el menú ha surgido en sí como una casualidad de varias acciones y uno de sus precursores, te diría, es Anthony Kahneman. Este señor es el que ha propuesto el cambio de servicio. Es decir, si antes la gente comía en un servicio francés es como un estilo buffet donde los platillos van a la mesa al mismo tiempo. ¿Ok? Y bueno, este señor dijo, no, no podemos seguir así. Entonces a este señor se le ocurrió cambiar el tipo de servicio, lo cual cambió a un servicio ruso. Ya no eran todos los platos al mismo tiempo, sino era por órdenes, primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Eh, Iban comiendo de manera, la misma cantidad, solamente de diferentes tiempos. Bien, después podemos ver lo que es el Palace Royal. Es uno de los primeros hoteles que han optado por un menú, o decir una lista de las cosas las cuales se iban a servir. Es uno de los primeros y pocos hoteles que han impreso el menú y han dejado en cada asiento, perdón, en cada mesa para que el comensal vaya y se siente. Ya esto ya se veía como solo para las personas pudientes. Y bueno, vamos a hablar con la historia vamos con la historia de la carta. La carta nace en el siglo XIX a raíz de un problema, ¿no? Augusto Escoffier es lo que hoy se conoce como al padre de la gastronomía, por el hecho de que este señor
encontraba un problema en el menú, ¿no? Cuando tú tenías un menú, solo podías comer. Bueno, es así como este señor dijo, no podemos obligar a la gente a comer, ¿no? Y tampoco, este señor también decía que tampoco todas las personas tienen el mismo paladar. Y eso es verdad, no a todos les gusta, digamos, lo que al cocinero le gusta, ¿no? Bueno, una de las razones por las cuales Augusto Escoffier es también llamado el padre de la gastronomía es porque este señor ha aportado mucho en la parte gastronómica. Es decir, él ha reestructurado la cocina, tal como hoy lo vemos. Bueno, básicamente hoy ya se han implementado nuevas áreas, nuevos tipos de alimentos y bueno, ¿no? Pero se podría decir de que Augusto Escoffier se ha basado más en lo que es lo más básico en una cocina, como decir, el grado de responsabilidades junto a las brigadas de cocina y a los diferentes ambientes que puede haber en la cocina, ¿no? También se ha basado en el mise en place, eh, ¿no? Y también en la conservación de alimentos. Es por eso que hoy conocemos a la gastronomía como un arte. Y también es por eso que hoy mismo seguimos manejando la misma estructura en las cocinas, ¿no? Bueno, al saber ya un poco de su historia, de ambos, de la carta y del menú, que es que muestran una cierta diferencia, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a las diferencias más sobresalientes que podríamos ver en una carta y en un menú. Bueno, tenemos una diferencia del menú es que en el menú existen platos fijos eh, y en la carta los platos son agrupados según sus funciones y características gastronómicas. Es decir, puede entrar todo lo que esté a disposición del cliente, ¿no? Ya no solamente un plato de comida, sino desde un postre hasta un almuerzo, una cena, en el horario en el cualquiera, ¿no? Es decir, existe esa posibilidad en la carta, pero en el menú solo hay platos fijos, es decir, un desayuno, almuerzo y cena. Puede ser uno de los tres o bien o solamente puede ser uno. Otro de las diferencias que podemos ver es que en el menú eh, tiene que haber los platos tienen que tener un costo fijo para todo el conjunto. Es decir, si ofrecemos un almuerzo que va a venir, no sé, con una sopa, un segundo y un postre, todo tiene que valer unos 15 bolivianos. Y a eso hace referencia a que todo el conjunto tiene que tener un costo fijo. Bueno, y en la carta podemos ver la diferencia que cada plato tiene su precio fijo, desde una taza de café, un helado, ya sea lo que sea, tiene un precio muy aparte y muy personalizado del plato. Bueno, y otra de las diferencias que podemos notar o podemos resaltar es que en un menú los alimentos ya se encuentran preparados en el momento del servicio. Eh, es decir, que si hoy lo preparamos, hoy lo podemos escribir en el pizarrón de afuera o bien ese menú es un menú fijo y bueno, pero esto no pasa en la carta. En el menú sí se cocina sí es la comida del día, ¿no? Pero en la carta los platos se preparan a petición del cliente y se requiere un tiempo prudencial para que estos estén listos.
porque obviamente no los tienen ya preparados. Sería una de las diferencias entre un menú y una carta. Bueno, otra de las diferencias entre una carta y un menú serían los usos. Es decir, la, la carta es más comercial que práctica y el menú es mucho más práctico que comercial. Es decir, que con el menú puede, puede atender una familia, ¿no? Pueden cocinar ellos, atienden en el almuerzo, una misma comida para todos, ¿no? Sin excepciones ni nada. Mientras en un menú es mucho más comercial porque esto gusta a los clientes, ¿no? Es decir, te aburres de lo mismo y vas a un restaurante que tenga una amplia carta donde puedes disfrutar de diferentes bocados, ¿no? Y mientras un menú no es así, pero para satisfacer al cliente en sus respectivos platillos o bocados que se va a servir, el restaurante deberá de necesitar mucho más personal y también debe aumentar mucho más, eh, mucha más inversión y también necesitará mucho más distintos materiales, ¿no? Para cada área y bueno, lo que hablábamos, ¿no? La separación en diferentes áreas. Bueno, bueno, otra de sus diferencias sería que una carta te trae una ampliación de clientela, así decirlo, por el hecho ya que al tener varios productos o varios productos que disponer, ¿no? A la clientela, eh, pues frecuenten varios tipos de clientes, ¿no? Por el restaurante, mientras que en un restaurante que solo maneje un menú, se diría que su clientela es limitada, porque como decía Augusto Escoffier, tenemos paladares muy distintos, ¿no? Y también esa fue la necesidad por la que Augusto Escoffier eh, dio paso a la carta, ¿no? Bueno, eh, otra diferencia que también hay entre un menú y una carta son los tipos de estas, ¿no? Es decir, que el menú hay variedad de menús. Como por decir, podemos tener el menú del día o de la casa. También podemos tener el menú de degustación. También podemos tener el menú fijo. También podemos tener un menú concertado, un menú cerrado, menú gastronómico, menú ejecutivo, menú para niños y menú buffet, menú de boda y muchas más, las cuales se van a ir complementando con todo este tiempo, porque nada se queda ahí, todo se va actualizando, ¿no? Y bueno, en cuanto a la carta, pues solo tenemos diferentes. La carta tenemos que tener en cuenta que es una agrupación de productos, se podría decir, un tipo de agrupación para solo frituras, otro tipo para alimentos. Entonces podríamos decir que hay cartas para alimentos, cartas eh, de postres, cartas de vino. Incluso podríamos decir que hay cartas los cuales se usan para los cuales son tabernas, son bares, ¿no? Y bueno, es en eso en cuanto a los tipos de carta y de menús.